Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Fundamentamos los principios de Pascal y Arquímedes. Situación significativa. Cuando levantas un objeto sumergido en el agua, te habrás dado cuenta que es mucho más fácil levantarlo que cuando no se encuentra dentro del agua. Esto se debe a que el agua y los demás fluidos ejercen una fuerza hacia arriba sobre todo el cuerpo sumergido dentro del fluido, denominada fuerza de flotación o fuerza de empuje. Esta fuerza es la que hace que un objeto parezca más ligero. A este fenómeno se le llama flotación debido al principio de Arquímedes. Algunos ejemplos aplicados a la vida diaria son los siguientes: los flotadores que utilizamos en las piscinas y mares, los submarinos, los globos aerostáticos, la flotabilidad que tienen los botes, barcos o cualquier medio de transporte acuático, y los artefactos que se usan para medir la densidad de los líquidos. Frente a esta situación nos preguntamos: ¿alguna vez has sentido que un cuerpo tiene menos peso en el agua que fuera de ella? ¿En qué se basa el principio de Arquímedes? ¿Qué utilidades tiene el principio de Pascal y de Arquímedes en la vida diaria? Entonces respondemos mentalmente a estas preguntas. Propósito. Explica en base a fuentes con respaldo científico los principios de Pascal y Arquímedes y su aplicación en la vida diaria. Producto de evidencia. Elabora un cuadro resumen sobre el principio de Pascal y Arquímedes, dando ejemplos de sus aplicaciones en la vida diaria. Competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Criterios de evaluación. Primero, explica el principio de Pascal y sus aplicaciones en la vida diaria. Segundo, explica el principio de Arquímedes y sus aplicaciones en la vida diaria. Principio de Pascal. Si se aplica una presión a un fluido incompresible, significa que no se puede comprimir, en este caso un líquido, la presión se transmite sin disminución a través de todo el fluido. Bueno, acá tenemos de manera resumida una botella de Pascal, ¿ya? Entonces, esto del principio de Pascal se puede demostrar utilizando justamente esta botella de Pascal, que básicamente consiste en una botella de forma esférica, a la cual se le ha practicado varios agujeros. Tapamos estos agujeros con corchos y lo llenamos con un líquido, por ejemplo agua, y aplicamos una presión, ¿no?, sobre el émbolo que tiene esta botella. Esta presión se va a transmitir con igual magnitud en todas las direcciones, y esto va a hacer, ¿no es cierto?, que los corchos salgan disparados al mismo tiempo. Nuevamente, veamos esta experiencia de Pascal con un líquido y con el aire. La presión se transmite entonces de un punto de un fluido a otro. Entonces colocamos los tapones de goma en todos los orificios de una botella de Pascal y lo llenamos de agua. Introducimos, ¿no es cierto?, el émbolo, ¿no? Vamos introduciendo el émbolo y lo bajamos con fuerza hasta que llega el agua. ¿Qué ocurre con los tapones? Míralo, los tapones salen volando. Ahora repetimos esta experiencia pero únicamente con aire en el interior de esta botella de Pascal. Bajamos el émbolo hasta que llegue lógicamente la parte esférica de la botella de Pascal. ¿Qué ocurre en este momento? Simplemente los tapones se quedan en su sitio. Al bajar el émbolo, ejercemos la presión sobre la parte esférica de la botella de Pascal cuando hay agua en su interior. Recuerda que el agua es un fluido no compresible, ¿no? Incompresible. El aumento de presión se transmite por toda ella y hace saltar los tapones. Si lo que hay es aire, que es un fluido compresible que se puede comprimir, el aumento de la presión solo hace que el aire ocupe un volumen menor. Sistemas hidráulicos, o más conocidos como prensa hidráulica, como observas acá. Seguramente lo habrás visto en algunos talleres de mecánica. Entonces, la prensa hidráulica es aquel dispositivo o máquina que está constituido básicamente por dos cilindros. Acá tenemos dos cilindros de diferentes diámetros conectados entre sí, ¿no? Lo que son vasos comunicantes, porque acaba de haber un líquido. De manera que ambos contienen lógicamente un líquido. El objetivo de esta máquina es obtener fuerzas grandes utilizando fuerzas pequeñas, ¿no? Mira, por ejemplo, acá vamos a aplicar una fuerza menor sobre este émbolo o pistón
y vamos a obtener una fuerza mayor sobre este émbolo o pistón que tiene mayor diámetro. Hay que tener en cuenta que esta máquina está basada en el principio de Pascal. Esta máquina hidráulica funciona como un dispositivo multiplicador de fuerzas. Son ejemplos directos de este dispositivo los sillones de los dentistas y barberos, los frenos hidráulicos, ¿no? Y otros dispositivos, lógicamente, que emplean la prensa hidráulica, por ejemplo las gatas, ¿no? Que se emplea para levantar los autos cuando queremos cambiar una llanta. En el caso de los frenos hidráulicos de los autos, al accionar el pedal, miren, acá tenemos el pedal del freno, se ejerce una presión sobre el pistón. Acá hay un pistón y vamos a ejercer una presión. Esa presión se va a transmitir a otros pistones. Por ejemplo, acá tengo un pistón, acá tengo otro pistón, ¿no? Dependiendo si es un freno de tambor o si es un freno de disco. Y esto va a hacer justamente que en los discos o las zapatas, en las ruedas, lógicamente, estas de acá se detengan, ¿no? Por eso es importante este freno, ¿no? El pedal de freno, que va a accionar justamente los frenos en el auto, los mecanismos hidráulicos de freno, para que el auto se detenga, ¿no? Lógicamente que hay un líquido de freno, ¿no? Si ese líquido de freno desapareciera, se perdiera, imagínate, la persona no podría accionar el pedal de freno como tiene que ser. Bueno, nuevamente acá tenemos el dibujo para comprender un poco mediante fórmula, ¿ya? Entonces acá tenemos una persona que ejerce sobre un pistón de diámetro menor una fuerza, miren, a través de un líquido que está conectado a otro pistón, y esto va a hacer que genere una fuerza mayor. La presión en ambos lados va a ser la misma, ¿ya? Entonces la presión 1 es igual a la presión 2, pero la presión 1 es la fuerza 1 sobre el área, ¿no es cierto?, de ese pistón, y la presión 2 es la fuerza 2 sobre el área de este pistón. Entonces yo puedo decir, si las dos presiones son iguales, entonces puedo decir que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Entonces vamos a obtener que la fuerza obtenida en el segundo pistón de mayor diámetro, ¿no?, que va a ser una fuerza mayor, es igual a la fuerza inicial que se ejerció en el primer pistón, multiplicado por el área del segundo pistón, ¿ya?, o émbolo, entre el área del primer pistón o émbolo. También se puede aplicar esa fórmula con desplazamientos, miren, porque acá se van a desplazar los pistones. Entonces el desplazamiento del segundo pistón va a ser igual al desplazamiento del primer pistón, multiplicado por el área del primer pistón entre el área del segundo pistón, ¿no? O émbolo también. Pistón o émbolo sería lo mismo. Ya, pero la fórmula más empleada para fuerzas. Un ejemplo. Un niño levanta un automóvil de 800 newton. Ah, esa es la fuerza 2 que tengo que mover. Con ayuda de un elevador hidráulico, ya una prensa hidráulica. Este descansa sobre un pistón de 2000 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces este sería la 800 newton la fuerza 2 y el área 2 son los 2000 centímetros cuadrados de área. Haya el valor de la fuerza 1 que el niño ejerce si se sabe que el área del pistón que va a empujar ese niño es de 25 centímetros cuadrados. Este es el área 1. Entonces aplicamos esa fórmula de la prensa hidráulica que nos dice que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 1 multiplicada por el área 1 entre el área 2. Por lo tanto sería 800 newtons por 25 centímetros cuadrados entre 2000 centímetros cuadrados y me da un valor de 10 newtons. Significa que ese niño sobre el primer pistón está ejerciendo simplemente una fuerza de 10 newtons y al final va a obtener una fuerza de 800 newtons para levantar ese auto, ¿no? Entonces ahí estamos demostrando que se está multiplicando la fuerza. Otro ejemplo resuelto. Una gata hidráulica, o simplemente lo que se llaman gatas, ¿no es cierto?, en los autos para cambiar las llantas, tiene dos pistones la gata hidráulica, de diámetros de 10 centímetros y de 20 centímetros. ¿Ya? Este es el diámetro. Los pistones, ¿no es cierto?, como son figuras, ¿no?, que viéndolos de un lado es una figura circular. Recuerda que el diámetro es el doble de un radio, ¿no? Por lo tanto, el primer pistón va a tener un radio de 5 centímetros y el segundo un radio de 10 centímetros. Recuerda eso, ¿ya? Respectivamente. Para que el pistón grande levante un objeto de 12 newtons, ¿ya? Este sería la fuerza 2. ¿Cuál es la fuerza necesaria en el pistón pequeño? Vamos a calcular el valor de la fuerza 1. ¿Ya? Entonces la fórmula a emplear sería, ¿no es cierto?, fuerza 1 entre área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Vamos a sacar este valor de la fuerza 1, que sería el área 1 por la fuerza 2 entre el área 2, ¿no? Pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que el área de un pistón, ¿sí?, el área sería pi por r al cuadrado, donde se va a ejercer justamente esa fuerza para que se ejerza la presión, ¿no? El área, ¿no es cierto?, sería pi por r al cuadrado. Entonces, para el área 1 sería su diámetro 10 centímetros, ¿no? El radio sería la mitad, o sea 5 centímetros. Pi por 5 centímetros al cuadrado,
lo vamos a multiplicar por la fuerza 2, que sería 200 newtons, y eso lo vamos a dividir entre el área 2, que sería pi, por la mitad, ¿no es cierto?, de 20 centímetros, que es el diámetro. En este caso sería pi por 10 centímetros elevado al cuadrado. Y simplemente ejecutamos y nos va a salir un valor de 3 newtons. La presión arterial. Seguramente has escuchado la presión arterial, ¿no? Que es la presión que ejerce la sangre cuando se mueve sobre las arterias, ¿no? Y cuando se mueve sobre las arterias va a ejercer una fuerza sobre esas paredes de las arterias. A eso le vamos a llamar presión arterial. A ver, la presión arterial es la fuerza con que el corazón va a bombear la sangre, porque el corazón es el que bombea la sangre a través de los vasos sanguíneos, en este caso las arterias. La presión arterial normalmente es de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? No es que sean dos valores, sino que esta es la presión sistólica cuando el corazón se contrae y esta de 90 es la presión diastólica cuando el corazón se está relajando. Aunque en las personas mayores de edad, esta presión arterial puede llegar hasta cifras de 160 sobre 95 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, que en una persona adulta, pongámosle que es el valor normal 140 sobre 90 milímetros de mercurio, aumente cualquiera de estos dos, ¿no? Entonces significa que su presión arterial está aumentada, significa que esa persona es hipertensa. ¿Ya? Entonces, la presión arterial está dada por la presión que ejerce el corazón cuando se contrae. A eso le llamamos la sístole. Esa es la presión mayor, la que vas a ver acá, de 140. Y cuando este se relaja, eso se llama diástole, que es la presión menor, que sería 90 milímetros de mercurio. ¿Ya? Los dos son parte de las contracciones que hace el corazón y ese relajamiento de este músculo, ¿no? Porque el corazón es un músculo que bombea sangre. Principio de Arquímedes. Arquímedes, ¿no?, vivió más o menos 287 a 272 años antes de Cristo. Fue un matemático y físico griego que notó que el volumen desplazado, ya lo vamos a llamar BD, por un objeto es igual al volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Veamos el dibujo para comprender esto. Acá tengo un cuerpo y acá tengo, ¿no es cierto?, un recipiente con un líquido, por ejemplo agua. Cuando ese cuerpo lo sumerjo, ¿sí?, entonces desplaza un líquido. Ese es el volumen desplazado. Y ese volumen desplazado es igual al volumen del cuerpo que está sumergido. ¿Bien? Entonces acá prácticamente podría calcular con un líquido el volumen, ¿no es cierto?, que tiene un sólido, ¿no? Entonces el peso del líquido desplazado, ¿no?, va a ser igual también al empuje que ejerce el líquido al cuerpo, porque acá hay una fuerza hacia arriba que es la fuerza de empuje. A ver, ¿qué nos dice Arquímedes? Si un cuerpo está sumergido parcial o totalmente en un líquido, la fuerza de empuje que el líquido le aplica es igual al peso del volumen del líquido desplazado. ¿Ya? Entonces, esta fuerza de empuje o simplemente empuje va a ser igual a ¿qué? A la densidad del líquido por el valor de la gravedad por el volumen sumergido, del cuerpo sumergido. Entonces, a eso le llamamos la fuerza de empuje o simplemente empuje. El empuje es una fuerza ascendente contraria al peso. Se puede medir directamente restando el peso del cuerpo en el aire y el peso aparente que tiene el cuerpo en el líquido. Esa resta del peso real que tiene el cuerpo en el aire y el peso aparente cuando está en el líquido, esa diferencia es el empuje. Por ejemplo, aquí tenemos un cuerpo que tiene, ¿no es cierto?, en el aire, lo estamos viendo, su peso es de 2 newtons. Y si lo sumergimos en el agua, por ejemplo, ¿no?, su peso aparente ahora marca, ¿no es cierto?, en este dinamómetro 1,6 newtons. ¿No? Aparentemente su peso se ha reducido, ¿no?, pero es un peso aparente nada más, por eso le llaman así. Entonces, la diferencia entre estos dos pesos me da el empuje, ¿no?, que es la fuerza que hace el agua hacia arriba, ¿no? No sé si lo puedes ver acá la flechita, este es el empuje. Entonces, en el primer caso, el de la izquierda, el dinamómetro marca el peso real. Y en el caso, ¿no es cierto?, del segundo, la derecha marca un peso aparente. Veamos un ejemplo para poder comprender, ¿ya? Un cuerpo de masa de 1 kilogramo y volumen de 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos se introduce hasta la mitad de su volumen en el agua, o sea, hasta la mitad. O sea, no está todo el cuerpo, no sumergido, sino la mitad, ¿eh? Sería, ¿no es cierto?, la mitad de este volumen, ¿no? 0,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, sería la mitad, ¿no? ¿Cuál es la pérdida aparente de su peso? La pérdida aparente del peso del cuerpo es igual al empuje que ejerce el agua.
Calculamos el empuje teniendo en cuenta que el volumen sumergido es la mitad de su volumen total, es decir, 0,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces el empuje es igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, ¿no? La densidad del líquido, que es el agua, es 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y el volumen sumergido ya hemos dicho que es 0,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? Multiplicando entonces nos sale un valor de una fuerza de empuje de 4,9 newtons. Entonces ese empuje sería la pérdida aparente de su peso. Características del empuje. El empuje es la resultante de todas las fuerzas que un líquido ejerce a un cuerpo que está parcial o totalmente sumergido en él, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un cuerpo que se sumerge, ¿no? Y la fuerza de atracción hacia abajo, ¿no es cierto?, es del peso, ¿no? Y el empuje es una fuerza que va hacia arriba, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto?, que el cuerpo tenga mayor peso que el empuje, por lo tanto se hunda, o de repente puede ser, ¿no es cierto?, también que el empuje sea mayor al mismo peso, y por lo tanto el cuerpo flota. El empuje actúa siempre en el centro de gravedad del volumen sumergido en un cuerpo homogéneo, ¿no? Entonces acá tengo un cuerpo homogéneo y solamente está sumergido la mitad. ¿Qué significa? Que en ese centro de gravedad de esa mitad que se ha sumergido, ahí está prácticamente dándose esa fuerza de empuje, ¿no? En el otro dibujo, de igual manera, tengo acá una barra, pero una parte de la barra es la que se ha sumergido. Donde está su centro de gravedad, ahí se ejerce el empuje. En el caso de que un cuerpo esté sumergido total o parcialmente en varios líquidos no miscibles que no se mezclan, el empuje se obtiene sumando los empujes que ejercen cada uno de estos líquidos. Por ejemplo, acá tengo un cuerpo que está sumergido, ¿no?, parcialmente en un líquido de una densidad 1, otro volumen de ese cuerpo está en una densidad 2 de otro líquido, ¿no? Y una tercera parte de ese volumen está en un líquido de una densidad 3. Entonces el empuje sería la sumatoria de cada uno de los empujes de cada segmento de ese cuerpo, ¿no? Vale decir, multiplicar la densidad de cada uno de esos líquidos por la gravedad por el volumen del cuerpo que se ha sumergido, ¿no? Y sumamos esos valores y vamos a tener el empuje total. Ejemplo resuelto. Se sumerge en aceite, la densidad del aceite es 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, un objeto de 10 kilogramos de masa atado a un dinamómetro, ¿no? Este es el dinamómetro. La lectura del dinamómetro es 70 newtons, como se ve en este dibujo, como se indica en la figura, cuando está sumergido. Determina la densidad del material de que está hecho el objeto. Entonces lo primero que debemos de hacer es calcular la fuerza de empuje que experimenta el sólido dentro del aceite, ¿no? Entonces acá, viendo los dibujos, en el aire el cuerpo pesa 100 newtons y dentro del agua sería 70 newtons. Por lo tanto, la diferencia de esos pesos es el empuje, que sería 30 newtons. Entonces el peso del aceite desplazado por el sólido es 30 newtons, ¿no? Ese peso sería la fuerza. Como la densidad es igual a la masa entre el volumen del aceite desplazado está dado justamente por la masa entre dicha densidad, ¿no? Vale decir 3000 gramos entre la densidad del aceite, que sería 0,8 gramos sobre centímetro cúbico, y me va a salir un volumen de 3750 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del sólido. Por tanto, la densidad del sólido sería esa masa, ¿no?, que sería 10 kilogramos, que son 10.000 gramos, entre el volumen que ocupa, que sería 3750 centímetros cúbicos, y me va a salir una densidad de 2,70 gramos sobre centímetro cúbico. Flotabilidad. Las conclusiones del principio de Arquímedes se pueden aplicar a cualquier fluido, ya sea gas o líquido. Cuando introducimos un cuerpo en un fluido se manifiestan dos fuerzas, el peso del cuerpo y el empuje, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, que el peso es mayor que el empuje, por lo tanto el cuerpo se hunde. En el segundo caso, veo que el empuje es mayor al peso, por lo tanto el cuerpo flota. Y en el tercer caso vemos que el empuje y el peso tienen el mismo valor, por lo tanto el cuerpo se mantiene en el líquido en equilibrio, no está ni flotando ni hundido. Bueno, acá lo que estábamos comentando de la figura anterior, ¿ya? Para resaltar, en el caso de los barcos, la línea de flotación, todos los barcos tienen una línea de flotación.
Esa línea de flotación indica el límite de carga. ¿Qué significa? Cuando vas poniendo la carga en un barco y llega hasta esa línea límite de flotación, significa que ya no puedes poner más carga al barco. ¿Ya? Si la carga es tan grande que el peso supera el empuje, entonces la línea de flotación queda sumergida y el barco tiene que hundirse. Otro ejemplo resuelto. Un trozo de mármol de densidad 2700 kilogramos sobre metro cúbico de un volumen de 300 centímetros cúbicos se sumerge en agua. Me piden lo siguiente. ¿Cuánto es el valor del peso en el aire? ¿Qué valor tiene la fuerza de empuje que recibe el trozo de mármol al sumergirlo en agua? ¿Y cuánto pesaría sumergido en agua? Entonces veamos, ¿ya? La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces vamos a pasar estos 300 centímetros cúbicos al sistema internacional y su equivalencia sería 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Entonces el peso sería la masa por la gravedad, pero nosotros sabemos que la masa sería el volumen por la densidad, ¿no? Entonces podemos decir que el peso sería igual a la velocidad, al volumen, perdón, velocidad no es volumen, al volumen, ¿no es cierto?, sumergido por la densidad, ¿no es cierto?, sumergida del cuerpo sumergido y la gravedad. En este caso sería, a ver, el volumen, hemos dicho que es 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. La densidad de ese cuerpo es 2700 kilogramos por metros cúbicos y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicando nos va a salir un peso de 7,94 newton. Veamos ahora el empuje. El empuje sería el volumen sumergido por la densidad del líquido por la gravedad. Entonces multiplicamos 3 por 10 a la 4, ya, metros cúbicos sería, por la densidad que sería del agua, ¿no?, que sería 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y me sale un valor de 2,94 newton. Esa es la fuerza de empuje, ¿no? Entonces el peso va hacia abajo, 7,94, y el empuje va hacia arriba, 2,94. Entonces la diferencia de entre los dos, ¿ya?, la diferencia entre lo que sería el peso y el empuje es el peso aparente, ¿no?, del cuerpo cuando está flotando, cuando está sumergido en el agua. En este caso me sale un valor de 5 newton, que sería el peso, cuánto pesaría ese cuerpo cuando está sumergido. Otro ejercicio. ¿Qué valor de peso máximo puede soportar una balsa cuyo volumen en madera es de 0,5 metros cúbicos y su densidad, se refiere a la balsa de madera, es 0,5 gramos sobre centímetro cúbico, sin sumergirse completamente en el agua, o sea que no se va a hundir, ¿no? O sea, el punto máximo pide, ¿no es cierto?, el peso máximo que puede soportar. Veamos, el equilibrio de la balsa flotando en el agua se consigue cuando el empuje de la parte sumergida sea igual a la suma del peso y el del cuerpo situado sobre la balsa. Y entonces hagamos los cálculos. La densidad de la madera es igual a 0,5 gramos sobre centímetro cúbico. Haciendo transformaciones a unidades del sistema internacional sería 500 kilogramos sobre metro cúbico. Cuando queda sumergida toda la balsa, el valor del empuje es igual al peso de la balsa más el del cuerpo sobre ella. Entonces el empuje sería el peso de la balsa más el peso del cuerpo. El empuje sería la densidad del agua por el volumen del cuerpo por la gravedad. El peso de la balsa sería la masa de la balsa por la gravedad y lo sumamos después el peso del cuerpo para que se dé la ecuación que estábamos mostrando. Entonces el resto simplemente es operacional, ¿no? Acá tenemos todos los datos, la densidad del agua, el volumen del cuerpo, la gravedad, la masa de la balsa, la gravedad nuevamente, y lo que vamos a calcular es el peso, ¿no? Entonces de acá despejamos el peso y nos sale un valor de 2450 newtons. ¿Ya? Nosotros sabemos que el peso es la masa por la gravedad, por lo tanto de acá despejamos el valor de la masa, que sería 250 kilogramos. ¿Qué significa esto? Que la balsa puede soportar una masa de 200 kilogramos sin sumergirse completamente. Pasado esa masa, la balsa se va a hundir. Otro ejemplo. Introducimos un cilindro de corcho. Acá tenemos un cilindro de corcho blanco de 2 centímetros de radio
Ya recuerden que el radio del cilindro sería 2 centímetros y 5 centímetros de alto. En un líquido de densidad 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Es la densidad de este líquido. Si se sabe que la densidad del corcho es 0,72 gramos sobre centímetro cúbico, es una densidad menor. Por eso vamos a ver que el corcho tiene que flotar, sí o sí, ¿no? Porque tiene menor densidad. Realiza los cálculos que te permitan lo siguiente. A. Demostrar que cuando el corcho quede libre, subirá hasta la superficie. B. Conocer el valor de la aceleración con que asciende. C. Saber qué parte del corcho sobresale del líquido. Veamos la primera parte. El corcho sumergido en el líquido está sometido a la acción de dos fuerzas, su peso y el empuje que ejerce el líquido. Calculamos cada una, ¿no? Entonces, el peso del corcho sería igual a la masa del corcho por la gravedad, pero nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la masa es la densidad por el volumen. Entonces, el peso del corcho sería la densidad del corcho por el volumen del corcho por la gravedad, ¿ya? Dejémoslo por un momento ahí. Ahora calculamos el volumen del corcho. Esto es lo que queremos calcular, teniendo en cuenta su forma cilíndrica que tiene el corcho, ¿no? El corcho sería el área por la longitud, ¿no? El área sería pi por r al cuadrado y lo multiplicamos por la longitud para obtener el volumen del corcho. Entonces sería pi por el radio era 2 centímetros al cuadrado por el largo que sería 5 centímetros y me va a salir aproximadamente 62,83 centímetros cúbicos de volumen. Entonces ya hasta ahí tengo el volumen. Ahora vamos al peso del corcho. La densidad del corcho ya me lo están dando como dato, ¿no? 0,72 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Tengo el volumen del corcho, 62,83 centímetros cúbicos, y tengo también la gravedad, también lo tengo. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer la conversión de gramos a kilogramos. Una milésima de kilogramo es igual a 1 gramo, ¿no? Con la intención de que de eliminar gramos con gramos, centímetro cúbico con centímetro cúbico, y me salga kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, que son newton. Entonces hacemos la operación y sale que el peso del corcho es 0,44 newton. Ahora vamos a calcular el empuje. El empuje coincide con el peso del fluido desalojado. Cuando está sumergido todo en el corcho, el volumen del fluido desalojado coincide con el volumen del corcho, ¿no? Entonces, el empuje sería la masa del fluido desalojado por la gravedad, ¿no? Esa masa sería la densidad de ese fluido por el volumen del fluido y lo multiplicamos por la gravedad. ¿Ya? Pero ese volumen del fluido que va a producir el empuje es el volumen del corcho. Entonces podemos reemplazar, ¿no? Y me quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces el empuje sería la densidad del fluido por el volumen del corcho por la gravedad. Entonces tengo la densidad del fluido, es 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Tengo el volumen del corcho, que es 62,83 centímetros cúbicos, perdón, por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para eliminar estos gramos lo vamos a transformar a kilogramos y me salga mi resultado en newton. ¿Ya? Entonces digo, una milésima de kilogramo equivale a 1 gramo. Entonces con esto gramo con gramo se va, centímetro cúbico con centímetro cúbico se va, y me queda kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado, y haciendo la operación me sale un valor de 0,74 newton. Esta es la fuerza de empuje. Entonces me estoy dando cuenta, ¿no es cierto?, que el peso del corcho es menor a la fuerza de empuje. Entonces, por lo tanto, el corcho tiene que flotar. Ahora vamos a la segunda parte. La fuerza neta que hace ascender al corcho es la diferencia entre el empuje y el peso. Esa fuerza que hace entonces que el corcho vaya arriba sería la diferencia entre el empuje y el peso del corcho. ¿Ya? Y esa fuerza neta es la fuerza ascendente, no que hace que flote. Pero nosotros sabemos por la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces esa fuerza ascendente sería la masa del corcho por la aceleración. Por lo tanto, el empuje menos el peso del corcho sería igual a la densidad del corcho por el volumen del corcho por la aceleración, porque la masa sería la densidad por el volumen. Entonces me quedaría por el momento así: la aceleración es igual al empuje menos el peso del corcho, todo eso dividido entre la densidad del corcho por el volumen del corcho. Y simplemente hacemos los cálculos pertinentes con las transformaciones, y me va a salir un valor de una aceleración de 6,6 metros sobre segundo al cuadrado.
En la tercera parte, el corcho ascenderá hasta que el empuje que ejerce el fluido coincida con su peso. Entonces ahí recién se habrá puesto en equilibrio, como se ve en el dibujo, ¿no? Va a haber una parte del corcho que está hacia el aire y otra que está sumergido en el líquido. Para que eso suceda, solo puede permanecer sumergido en una parte del corcho. Calcularemos la altura entonces, esta altura que está acá. ¿Ya? La altura del corcho que queda sumergida. Entonces, el empuje es igual al peso del corcho. Hemos dicho que en este caso es igual a 0,44 newton. ¿Ya? Ese empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen del corcho sumergido por la gravedad. Y esto es igual justamente a la densidad del fluido por la altura, el área, perdón, del corcho, por esa altura sumergida, por la gravedad. Entonces, tengo todos los datos, excepto justamente esta altura, ¿no es cierto?, que del corcho que está sumergida. Despejamos esto de acá en la ecuación y me queda que esa altura es igual al empuje entre la densidad del fluido por el área por la gravedad. Y simplemente reemplazamos datos y en algunos casos tenemos que ir eliminando unidades iguales o hacer conversiones respectivas, ¿no? Me va a salir, por ejemplo, que esa altura equivale del corcho sumergido es igual a 0,03 metros, que equivale a 3 centímetros. ¿Qué significa esto? Que 3 centímetros del corcho van a estar sumergidos en el líquido y 2 centímetros van a estar fuera del líquido. Otro ejemplo resuelto. Una roca suspendida de un dinamómetro pesa 4 newtons, ¿no? Cuando es sumergida completa en agua y desaloja un volumen de 100 centímetros cúbicos. Entonces acá la roca en este dinamómetro que está en el aire es 4 newtons su peso. ¿Ya? Y cuando lo sumergimos en un líquido, desplaza un volumen de 100 centímetros cúbicos. Determina la nueva marca del dinamómetro mientras la roca está sumergida completamente. O sea, ¿cuánto estaría marcando, ¿no es cierto?, el dinamómetro cuando la roca se ha sumergido en este líquido? A eso se refiere. Vamos a tomar acá que la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado para que el cálculo salga más rápido, ¿ya? Entonces calculamos el empuje teniendo en cuenta que el volumen desalojado es igual al volumen sumergido. Entonces ese volumen desalojado es igual al volumen sumergido. El volumen sumergido hemos dicho que es 100 centímetros cúbicos, que equivalen a 0,1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El empuje sería la densidad del líquido por el volumen sumergido por la gravedad. Entonces simplemente reemplazamos datos acá y me sale que el empuje es 1 newton. ¿Ya? Entonces el peso de la roca es 4 newtons. ¿Sí? El empuje es 1 newton. La diferencia me va a dar en este caso justamente el peso que tiene la roca dentro del líquido sumergido, que sería 3 newtons. Usos de los fluidos. Uno de los usos es el denominado montacarga, ¿no?, que es una prensa hidráulica. Entonces el montacarga es una prensa hidráulica que utiliza tanto aire comprimido como aceite, cualquiera de los dos, pero el aire tiene que ser comprimido, ¿no?, para distribuir la presión al émbolo y levantar así el carro o el automóvil con toda comodidad, tal y como se observa en el dibujo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, aceite, acá tenemos aire comprimido, se aplica lógicamente una fuerza sobre ese aire comprimido y por este principio de la prensa hidráulica se multiplica la fuerza, ¿no?, y ese auto puede elevarse. Otro ejemplo es la gata hidráulica o la gata que conocemos nosotros para levantar los carros, ¿no?, y cambiar las llantas. Está basada también en la prensa hidráulica. Al aplicar una fuerza F sobre la gata, que lo hacemos con una palanca, el émbolo pequeño bombea aceite y permite ascender justamente de esta manera la carga, ¿no?, que es más pesada, y en este caso sería el carro. Otro ejemplo es el globo aerostático. Todo cuerpo sumergido en un fluido, este ya tiene que ver con los principios de Arquímedes, ¿ya? Todo cuerpo sumergido, recuerden que la prensa hidráulica tiene que ver con el principio de Pascal, ¿ya? A ver, el globo aerostático ahora sí. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza resultante hacia arriba, que es el empuje, cuyo valor es igual al peso del fluido desalojado. En el presente caso, el fluido va a ser el aire, ¿no?, en el caso de los globos aerostáticos. El globo asciende cuando el empuje sea mayor que el peso. Esto se puede conseguir calentando el aire interno del globo para reducir de este modo la densidad del aire contenido en el mismo y hacer que el aire, ¿no es cierto?, como es más pesado, entonces ejerza un empuje y se eleva el globo aerostático.
Los globos aerostáticos ascienden porque el aire caliente de su interior es menos denso que el aire que lo circunda, lo que da lugar a un empuje cuyo valor es superior al peso del globo aerostático. Otro ejemplo del principio de Arquímedes es los barcos que flotan pues en el agua. Un barco, antes de conseguir su estado de equilibrio, vale decir comienza a flotar, ¿no?, se hunde parcialmente en el agua. De hecho, el barco tiene peso, ¿no? Si este fuese la única fuerza externa, el barco tendría que hundirse. Por consiguiente, existe una fuerza contraria al peso que lo anula. Este es el empuje que el agua ejerce sobre el barco. Dicha fuerza no va solo a depender de la densidad del agua, también depende del volumen del barco que se sumerge al agua. Vale decir, el agua que desaloja el barco cuando se va hundiendo parcialmente. Si en la posición que se muestra se introdujera más peso en el barco, ustedes saben que este se va a hundir más, desalojando así una mayor cantidad de agua y por tanto aumentando el empuje hasta anular el nuevo peso. Esto se puede seguir realizando hasta que el barco se hunda según el límite establecido. Ya entonces tiene su tope, ¿no?, ese peso que podemos agregarle al barco. Otro ejemplo de el principio de Arquímedes son los submarinos. Todo submarino posee en su interior un enorme tanque, ojo, un enorme tanque que puede almacenar agua o puede almacenar aire. ¿Ya? ¿Cómo funciona el submarino? Para controlar las maniobras de los submarinos se hace variar su peso, introduciendo en el agua y como va a haber agua, entonces se pone más pesado y simplemente se va a hundir. ¿Y cómo hacemos para que el submarino flote? Entonces botamos esa agua y lo llenamos de aire y el submarino comienza a flotar, ¿no? Ahí lo dice, para descender el tanque se llena de agua y para ascender el tanque se llena de aire. Actividad, cuadro resumen. Realiza un cuadro resumen sobre los principios de Pascal y Arquímedes y su aplicación en la vida diaria. Actividad 2, te proponemos 4 ejercicios. Ticket de salida, bueno, conoces ya las preguntas. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy como lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.